Acá estamos de vuelta. Ahí estoy aceptando. ¿Estamos todos? ¿Saben si falta alguien? No. ¿Quieren que continuemos? ¿Cómo se sienten hasta acá? ¿Quieren hacer algún aporte, pregunta? Ok. ¿Ahí ese audio? Bien. Bueno. ¿Reanudamos? Eh, creo que estábamos por acá. Bueno, como estábamos diciendo, estas cuestiones de la violencia no tiene que ver con cuestiones económicas, de estudios, o sea, la violencia atraviesa a todas las capas de la sociedad y es importante que podamos rescatar esto, ¿no? Cómo las mujeres somos violentadas socialmente antes de padecer la violencia de forma particular y, y, y ver y visibilizar estas cuestiones, ¿no? Como las mujeres, cómo nuestra subjetividad la vamos formando en estas desigualdades, ¿no? Estas cuestiones me parecía bueno como señalar. Y esto de que la violencia no es algo natural y es una conducta aprendida, hay alguien, ¿no? Como que quiere detentar el poder, ¿no? Eh, eh, eso por un lado. Bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Sí. Bueno, y me parecía buenísimo introducir este dato, ¿no? De que el abuso sexual en las infancias es también considerado violencia de género, ¿no? Los abusadores, bueno, como decíamos anteriormente, el mayor porcentaje de las mujeres que mueren a manos de sus compañeros o excompañeros, para que podamos como problematizar un poco esto que es en el ámbito del hogar, ¿no? O conocido, ¿no? Los abusadores son también el 95% hombres, eh, y la mayoría tiene que ver con vínculos familiares cercanos a las niñas. Eh, bueno, este es el último registro del observatorio que refiere que desde que empezó, bueno, hace 2 meses y medio, hubo 52 femicidios y 41 niñas perdieron a sus madres. Eh, la verdad que las cifras son graves, ¿eh? Son muy tristes. Eh, y me parecía buenísimo que pudiéramos también, quizás Eva acá nos vas a dar ahí tu aporte, pero también nombrar los transfemicidios y los transvesticidios como violencia de género, ¿no? Que era importante ver. Sí, a ver, si bien lo cierto es que la mayoría de las estadísticas lo que contemplan es las muertes a través de causas violentas, porque alguien te asesina por cuestiones de género, lo cierto es que existe una categoría que es la que llamamos de transfemicidio, travesticidio social, y eso está íntimamente ligado a las condiciones materiales de existencia,
justamente de la población travesti trans, ¿no? Sabemos que hoy, históricamente, la población travesti trans es arrojada de sus hogares aproximadamente a los 13 y 15 años a través del rechazo familiar. Entonces se encuentra con el rechazo de la familia, el rechazo de la escuela, el escaso nulo acceso a a la educación, y en el ingreso al mundo de la prostitución a partir de los 17 años, ¿no? Hoy sabemos que las secuelas de sobrevivir a la situación de prostitución equivale a las secuelas de una persona que fue a la guerra, ¿no? O sea, esto lo demuestran varios estudios, e incluso lo relatan las víctimas sobrevivientes de la trata y la prostitución. Entonces, tengamos en cuenta que para un travesti y para una mujer travesti, para una mujer trans, el único camino de salida para pagar el arroz y para pagar la pieza en la que viven y para poder comer y pagar el celular y pagar la luz, es justamente convertirse en una boca y un ano, ¿no? O sea, como único medio de salida de vida. Lo que implica también un alto porcentaje de situaciones de consumo. Entonces, el escaso o nulo acceso a las condiciones de vida necesarias, porque vivimos en un sistema que discrimina y excluye, provoca, ¿no?, que las mujeres travesti trans en nuestro país tengan apenas una esperanza de vida de 40 años. No, para ellas, pasar los 40 años significa toda una celebración, porque saben que están vivas de milagro. Sí. O sea, hoy las mujeres travesti trans en nuestro país, cuando tenemos una esperanza de vida de casi 80 años en las mujeres, estamos hablando que las travestis trans se mueren a los 40, antes de los 40, ¿no? Eh, Debido a las malas condiciones de vida. Entonces, por eso es que se considera, y de una manera de denunciar, ¿no?, toda esta situación estructural dentro de nuestra sociedad, se considera la categoría de travesticidio social, ¿no? Entonces, si hablamos en términos cuantitativos, en este año tenemos 4 compañeras travesti trans muertas por las pésimas condiciones materiales de existencia a las cuales son sometidas dentro de nuestro país, ¿no? O sea, ellas están peleando muchísimo la implementación del cupo laboral travesti trans, que realmente sea efectivo y no solamente quede en una ley hermosa a la cual adhieren una y otra vez cada uno de los municipios, pero en realidad en la práctica no se aplica, justamente, ¿no? Lo que daría la posibilidad de que las compañeras pudieran acceder a empleos registrados con obra social como cualquier persona, y con aportes y con una jubilación en proyectiva. Lo cierto es que en la práctica esto no se está aplicando, y en este momento además tenemos en el Congreso, por tratarse, una ley impulsada por Mónica Macha, sobre una ley de abordaje integral para las personas en situación de prostitución, ¿no es cierto? O sea, tendiente a generar y de alguna manera copiar el modelo sueco, ¿no?, que tiene una postura, digo, donde criminaliza al prostituyente y no a quien ejerce la prostitución, y genera programas de inclusión. Nuestro país va en vías, ¿no?, justamente de tener una legislación que va a ser modelo, digo, en Latinoamérica, porque en Latinoamérica no existe ningún tipo de ley similar al modelo sueco, pero lo cierto es que luego vamos a tener que disputar que esto se pueda cumplimentar y que realmente se pueda acceder, ¿no? Pero bueno, son determinadas deudas que todavía tiene la democracia, con un montón de sectores excluidos, entre ellas están las compañeras travesti trans, que lamentablemente hoy por hoy, para poder subsistir, siguen en situación de prostitución como único salida para poder subsistir. Muchas gracias, Eva. Muchísimas gracias. Yo no les conté que Eva, además de que somos compañeras de espacios laborales, hemos sido, es una referente para mí. La verdad que uno aprende de ella constantemente. Así que mis aplausos para ella. Ahora seguimos. Bueno. Ahí está. Gracias, Jimé. Para algo que quería agregar, sí. Si por ahí alguna quiere profundizar un poco más sobre esta situación, les recomendamos que sigan a Florencia Guimarães García. Es una mujer travesti. Ellas se identifican así, es importante tenerlo en cuenta,
¿no? Como una nueva categoría, fuera de esta cuestión binaria de ser hombre o mujer. Ellas se autodenominan travesti como una categoría política a nombrar, y es muy interesante. Ella en su muro de Facebook tiene un montón de videos, de relatos, donde denuncia. Por suerte, dentro del equipo de investigación, tuvimos el honor de contar con la participación en un seminario que dimos el año pasado de manera virtual, de violencia de género, teoría de heridas. Son relatos en primera persona. Florencia Guimarães nos estuvo acompañando en ese seminario. La verdad que fue imperdible. Tal vez les sugiero en el Facebook de nuestro grupo de investigación de políticas sociales, protección social y desarrollo, están los videos de esas clases. Busquen el testimonio de Florencia, que ella cuenta en primera persona justamente la realidad del colectivo travesti trans en nuestro país. Mm. Ay, buenísimo. Ay, yo también lo voy a buscar. Bueno, seguíamos con el iceberg de la violencia de género. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar o saben más o menos de qué se trata. Lo han visto en algún espacio de la carrera. Eh, Cualquier cosa, me voy a fijar en el chat si escribieron algo. El iceberg de la violencia de género es... miren, Verónica había puesto, ¿qué habrá hecho para que le golpee? Esto se refiere a los mitos y los refranes que veníamos, ¿no? O se nota que le gusta, por eso se queda y no se va de la casa. Pero qué genial estas frases que decís, Verónica, para ejemplificar esto de que estábamos hablando y que nos vienen al pelo porque después vamos a seguir profundizando sobre esta violencia tan sigilosa, tan inmiscuida en lo cotidiano, ¿no? Eh, bueno, el iceberg de la violencia de género, hay un video también igual que ustedes van a tener la biografía de una señora, una enfermera española, feminista, que explica sobre cómo funciona esto, y cuando hablamos de micromachismos acá abajo no quiere decir que estamos hablando de que su impacto sea de un leve o de que su intensidad no tenga... o sea, la realidad es que cuando hablamos de micromachismo no es porque hablamos de algo pequeño, porque en realidad estas cuestiones en el cotidiano, en el día a día, van teniendo cada vez mayor intensidad y mayor impacto en las personas. Hablamos acá, ¿no?, de estas cuestiones de violencias, bueno, de las violencias visibles, de las violencias invisibles, las que son explícitas, las que son más estas de formas sutiles, que después vamos a ir viendo también cómo en el ciclo de la violencia estas se van transformando, ¿no?, en otras. Y esto me parecía bueno justo de lo que veníamos hablando, ¿no?, de esto de lo que tiene que ver con la publicidad sexista, el humor sexista, esto de como de alguna manera siempre de poner en un lugar de subordinación, ¿no?, a la mujer, de invisibilizar, ¿no? Es tan fácil no creer a las mujeres como a las niñas, ¿no? Eh, la, bueno, la ley 26.485, alguien escribió en el chat. El iceberg tiene que ver con aquella violencia que se visibiliza y explicita con aquella que no se ve, que está a puertas adentro, que están implícitas en el interior de quien la padece. Buenísimo, buenísimo. Claro, justamente, ¿no? Es esta cuestión de las violencias que, como bien dice Verónica, cuando vemos en el iceberg la violencia física, es que quizás no estamos también viendo, ay, ¿por qué no puedo? No estamos, cuando ya se ve eso es porque también hay todas otras cuestiones abajo que sostienen estas formas explícitas, ¿no? Eh, bueno, y esto estaba bueno también porque, bueno, como recién Eva nos había comentado, también habla de los femicidios, de los transfemicidios y de los travesticidios, ¿no? Como formas extremas de violencia. La ley 26.485 incluye entonces como
cuando hablábamos anteriormente de la violencia doméstica, familiar, de género, habla de la violencia, bueno, esta que se ejerce de manera directa y de manera indirecta, ¿no? Directa cuando hay un actor explícito que la ejerce, indirecta también hace referencia a lo estructural, ¿no? A estas cuestiones que pueden ser ejecutadas por agentes del Estado cuando ponen a las mujeres en una relación desigual respecto de los varones o por su accionar, ya sea por omisión o que sea intencional o que no sea o que no lo sea, ¿no? Y cuando hablamos de relación desigual hace referencia a, a este sistema jerárquico en el que se producen las relaciones de género, y la ley promueve el efectivo como trabajar sobre estas cuestiones, estos patrones socioculturales que la reproducen, ¿no? Que reproducen estas desigualdades en las que se busca ubicar a las mujeres. Y me parecía buenísimo como hacer este ejemplo que la violencia, este artículo también nombra a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Se incluyen los que tienen que ver con novios, eh, amantes, concubinos. Nosotros por lo menos me acuerdo en la experiencia de a veces de haber orientado a hacer denuncias y cuando y a veces no se podía hacer porque años atrás, como hacer a la figura que se constituye como novio no era considerada dentro del grupo familiar, no podía encasillarse ahí, ¿no? Tenía que estar encasillada en otro marco de violencia y no como de violencia con esa mujer que la padecía, ¿no? Eh, bueno, y enuncia los distintos tipos de violencia y las distintas modalidades donde la mujer lleva adelante sus relaciones interpersonales, ¿no? Nos va a hablar de la violencia física, de la violencia psicológica, de la violencia económica y de la violencia simbólica como tipos de violencia. La violencia física quizás tiene un alto impacto quizás no, tiene un alto impacto en la psiquis de las mujeres, de las personas que padecen la violencia, porque a su vez tiene porque a través de los golpes, el daño ocasionado físicamente puede provocar ausentismo laboral o pérdida de empleo, ocasionando un deterioro en el patrimonio de la mujer, ¿no? Esto de que ella no pueda sostener su fuente de trabajo. Eso, eh, bueno, y acá está la definición de lo que se nombra como tipo de violencia física. Después, bueno, acá hay unos gráficos ilustrativos y sobre la violencia física. Bueno, la violencia psicológica, ¿no? También cuando veíamos en el iceberg hay cuestiones de la violencia psicológica como las amenazas, que son como cuestiones más explícitas, pero hay otros tipos de violencia dentro de la psicología que quizás no son explícitos, que podemos encontrar también esto de ser indiferente, de ser como indiferente o de ser o de mostrarse ausente ante las necesidades o ausente en estas responsabilidades de no poder considerar las necesidades del otro. Y en esto me parecía bueno como ver esto de la ley del hielo, ¿no? Esto del silencio como una forma de castigo, como una forma de no atender de no atender o de no tener en cuenta al otro, ¿no? ¿Ustedes tienen algún tipo de violencia psicológica, algún ejemplo, algo que quieran contar, de algún ejemplo que les parezca que podamos agregar? Acá Verónica nos decía que el iceberg tiene que ver con aquella violencia que se en el interior. El iceberg tiene que ver con aquella violencia que se visibiliza y explicita con aquella que no se ve, que está a puertas adentro, que está implícita en el interior de quien la padece, además de formas sutiles de violencia como deja, yo te llevo, yo te lo compro, ¿para qué trabajas? No puedo con los gastos. No te vayas, quédate conmigo. Buenísimo. Sí, totalmente. Y, y en esto de estas formas sutiles, como que de alguna manera también va generando cierta dependencia con estas personas
con la figura que ejerce la violencia bueno, que después en el ciclo de la violencia la vamos a ver, cómo estas dependencias también se constituyen como una forma de opresión, ¿no? Sobre todo cuando también se da estas cuestiones de que te hacen creer que uno no se puede defender, ¿no? O de quererse indefensa, ¿no? Después tenemos lo que es, bueno, acá hay otro gráfico, a ver si me puedo correr. Bueno, la violencia económica o patrimonial. Muchas veces yo creo que todas hemos escuchado en algún momento de algún conocido, tanto en la práctica, en espacios así también familiares, donde cuántas veces hemos escuchado que hay un papá que no pasa la cuota alimentaria, que si no le ve a los hijos no le pasa la manutención, en su momento cuando llamaba, cuestiones que tienen que ver de alguna manera como seguir generando ese mecanismo de manipulación, de control. A mí me acordaba un caso en este ejemplo que tenía que ver con la imposibilidad de las personas, de las mujeres, de desarrollar sus proyectos de vida, ¿no? Y sobre todo en esto que teníamos que Eva comentaba de fines, y me acuerdo de casos donde había personas que no podían terminar sus estudios secundarios por estas cuestiones de obedecer al rol tradicional en la casa, ¿no? Cómo las cuestiones domésticas se utilizan, ¿no? Esto de tener, esto de que, bueno, hace muchos años atrás, y también todavía tiene esta fuerza de que a los hombres hay que esperarlos cuando vienen de trabajar, cuestiones que en distintas, se manifiestan en las personas de distintas formas y sirven como para dominar y manipular, ¿no? Bueno, también esto de cuando la mujer se quiere separar y estas cuestiones que el marido dice que es libre de irse, pero en realidad no le deja ir porque le dice que sin los hijos, pero que sin los hijos y sin las cosas con las que ella utiliza para trabajar no se va a ir. Entonces son todas cuestiones que sirven como coartada para seguir manipulando, ¿no? Bueno, la violencia sexual nunca se va a dar sin la violencia física y psicológica. Y la violencia simbólica, esa que hablábamos al principio con los mitos, con los refranes, con los comentarios que hacían referencia, son aquellos estereotipos que siguen ubicando a la mujer en un lugar de subordinación respecto de los hombres, reforzando y reproduciendo las desigualdades, ¿no? Ahí estoy abriendo el chat. Violencia psicológica, acá comentaba una compañera, ¿qué vas a hacer vos sin mí? No sos nada, ¿quién más te va a querer? Totalmente, estas cuestiones como de menoscabar la autoestima de las mujeres, sos inútil, ¿en qué vas a trabajar? ¿Para qué quieres estudiar? Eso no te sirve de nada. Buenísimo, los ejemplos que están dando son súper claros y súper, creo que los hemos escuchado. En los ámbitos laborales, Belén refiere esto de que comúnmente la mujer también recibe mucha violencia psicológica, totalmente, totalmente. Y acá otra compañera refiere esto, si querés ir andate, pero los chicos se quedan conmigo, totalmente, ¿no? Cómo se utilizan como una forma de seguir ahí manipulando, ejerciendo, totalmente. Gracias, chicas, por todo su aporte, la verdad que son súper ilustrativos y creo que todos hemos escuchado estas cuestiones como en nuestra cotidianidad, ¿no? La violencia simbólica, bueno, esto también, no sé si lo habían escuchado, yo la verdad que hace poquito no desconocía que era el mansplaining, pero que también se utiliza como una forma de violencia, que es esto de que el hombre, ¿no? Como que se busca siempre en esa posición de corregir a la mujer, o como en ese lugar como de que él lo sabe todo. Bueno, y esta propaganda me parecía como súper clara, ¿no? ¿Quién no ha visto esta propaganda de Mr. Músculo, del superhéroe que viene a ayudarnos en cuestiones domésticas o a traernos la receta, ¿no? Y bueno, y acá me parece genial lo de Rocío Ferrer, ¿no? Él no limpia las tareas de cuidado, de crianza y limpieza, no le tocan. Bueno, acá llegamos también a la parte de más refranes para seguir sumando junto a lo que ustedes decían. La verdad que tenemos para tirar como manteca al techo, por así decirlo, con tantos dichos que wow, que cómo quedan en esto, en el boca en boca, ¿no? Así que bueno. Y este que pusimos acá, lo van a encontrar en el libro de Diana Hendel, ¿no? Este de si la mujer fuera buena, Dios tendría uno, ¿no? Esto de la religión como agente moralizador, ¿no? Bueno, como la televisión también sirve como para cosificarnos, para ubicarnos en un lugar como de objeto de utilizar el cuerpo como un objeto de deseo, o también para encarnar el mandato de la maternidad. Y todos estos tipos de violencia que venimos así enunciando, podemos encontrarlos en distintos escenarios, ¿no? Acá hay algunos de ellos.
tenemos la violencia en el ámbito doméstico, que hablaba de las relaciones interpersonales, donde la mujer lleva adelante su cotidianidad y incluye las relaciones de pareja o noviazgos, incluso estas estén finalizadas o no, o estén conviviendo o no. Bueno, la violencia institucional. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicas? En la violencia institucional me parecía, no sé cómo estamos con el tiempo para ver si puedo pasar un videito de la violencia institucional hace referencia a lo que tiende como a retardar o obstaculizar o impedir que las mujeres puedan ¿no? acceder a sus derechos que, por ejemplo, esta ley prevé, ¿no? Una de las cosas que me parecía importante nombrar es, ahora voy a mostrar un video, pero es también enunciar, no sé si alguna vez han escuchado hablar del falso síndrome de alienación parental. El falso síndrome de alienación parental, me voy a fijar. Ustedes ven el chat, yo lo abro acá, ¿no? Ah. El falso síndrome de alienación parental es una figura que se utilizó por como dice la ilustración, por un psiquiatra norteamericano que se autodominó pedófilo. Y esta figura de síndrome de alienación parental se utilizó, a veces se utiliza con otras denominaciones, que es para perseguir a las mujeres, a las madres protectoras de las denuncias de abuso de sus hijos, ¿no? Muchas veces en la justicia se cree que las mujeres que denuncian inventan o les hacen creer un relato a los hijos que no son, a los hijos que no es, y en realidad la cuestión en el abuso sexual en la infancia es muy complejo, porque generalmente las niñas pueden poner en palabras muchas de estas situaciones cuando la figura agresora no está, ¿no? Cuando las mujeres se separan, ¿no? Entonces hay todo un sistema que persigue a estas mujeres que quieren proteger a sus hijos. Y también les invito realmente a que vean en la bibliografía, les dejé una charla TED que da Liliana Gendel en Córdoba sobre un caso de... Ay, me faltó admitir a una chica. Sobre una situación en Córdoba que habla justamente del falso síndrome de alienación parental. Miren, acá les voy a compartir a ver, un videíto cortito. Así podemos evidenciar un poquito lo que es un ejemplo de lo que sería la violencia institucional. Si pueden ahí, pueden evidenciar como el relato, el discurso de cómo se va. No sé si me pasa a mí, pero no se ve nada. No, no, a ver ahora. Ahora No, lo ven. Jimena. ¿No? No, no se preocupen. Agarrar, pero después se queda. Se queda, ¿no? Sí. Los invito, si quieren, después a verlo. Yo lo subí en la bibliografía. Es una de las campañas que hizo Avon sobre la violencia de género y habla sobre la parte de la denuncia, ¿no? Cuando una mujer, cuando va a denunciar, esto que decíamos, no es tan fácil en nuestra sociedad no creer a las mujeres. Ahí se colgó la computadora. Chicas, ¿se cortó? ¿O me ven? No, se quedó medio colgado. No, Jimena. Se te escucha medio trabado, por Medio eso trabado. desactivé las cámaras. Sí, sí. Mejor no voy a compartir el video, me da miedo que se tilde. Quedó ahí como tildado. Sí. Ay, a ver si puedo.
Teníamos ¿Se vuelve a entrar cuando se corta? Sí, ¿se cortó? Sí, volvemos a entrar. Sí, volvemos, no se puede. Volvemos a entrar cuando se corte. Creo que quedan 6 minutos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, ahí se escucha bien. Bueno, les contaba que les quería mostrar un video de la Fundación Avon, que igual lo van a encontrar ahí en la bibliografía, que es sobre una situación cuando una mujer va a hacer una denuncia, que después tienen para ver con mayor claridad y datos sobre un video cortito de la agrupación mundana, sobre el falso síndrome de alienación parental, y la charla TED, que la verdad que si quieren profundizar son temas que están buenísimos para ejemplificarlos como parte de la violencia institucional, ¿no? Uno espera que... cuando, por lo menos a mí, lo que me sucedió cuando en mi experiencia de conocer el síndrome de alienación parental, la verdad que no podía creer, como que uno piensa que si ocurren cosas así, la justicia va a actuar, o que la justicia va a proteger, o que jamás se pondría en tela de juicio el discurso de un niño o de una mujer. Y bueno, eso pasa, a mí por lo menos me pasó cuando, antes de incursionar o de preguntarme sobre estas cosas, y la realidad es que, bueno, sucede mucho más de lo que uno piensa, ¿no? Así que nada, les invito a ahí que lo puedan seguir. Pero también el mensaje es esto, ¿no? Como a través de las agrupaciones, esto de sostenerse con otros, cómo la lucha colectiva se fortalece en estas cuestiones que son, que vemos cómo se encarnan dentro del sistema patriarcal, capitalista, ¿no? Cómo la lucha colectiva sobreviene a esos espacios, a esas opresiones que quieren lograr, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta para...? Vamos con la modalidad de violencia institucional. ¿Alguna quiere comentar algo sobre ella o sobre algún ejemplo más que piensan que podríamos agregar? Ahí estoy tratando de abrir el PowerPoint. La otra modalidad de violencia que enuncia la ley es la violencia laboral, ¿no? Esto un poco que hablábamos, ¿no? Del acoso laboral por parte de espacios, de no contratar a la mujer en edad de mismo, este hostigamiento continuo que de alguna manera actúa como esto de querer excluirla de su espacio laboral. Estas cuestiones que tienen que ver también con la doble brecha, con esta doble jornada laboral, que si bien las mujeres hemos podido empezar hace años atrás a trabajar afuera, lo que tiene que ver con las tareas domésticas no es algo que se haya equiparado, ¿no? También esto de cuando no se paga, no hay una igual paga por un igual trabajo con respecto a los hombres, eso en muchos espacios laborales se evidencia. Y acá estamos. ¿Ahí lo ven, chicas, en la ilustración? No, Jime, como que se te queda tildado cuando vas a compartir pantalla y además se te está escuchando como medio ahí como entrecortado. Por ahí ahora, cuando se termine este Zoom y volvamos a arrancar, Sí. Por ahí te propongo si querés que finalicemos este y arranquemos de nuevo Sí, el siguiente Zoom y por ahí se destraba. Por ahí se, La dale. tecnología, como decía, Ay, como decía una de las chicas recién, la tecnología está atentando contra nosotros. Totalmente. Sí, Bueno, puede pasar. En la época de la virtualidad puede pasar. Así que si querés, finalicemos este Zoom y volvemos a entrar. cortar, y arranquemos el nuevo. ¿Dale? Perfecto. Acordamos eso, chicas. Gracias. Qué cosa que con esto de la virtualidad uno se desconecte, ¿eh?